Bienvenidos, esto es Informe Extra. Hoy vamos a analizar las implicancias de la reforma judicial promulgada en México por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Una reforma que no solamente afectará el Estado de Derecho, sino también la economía de los mexicanos. Para analizar este tema nos acompaña desde Ciudad de México Asael Polo, quien es especialista en finanzas bancarias, además de analista económico en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Asael, gracias por acompañarnos. No, hombre, muchísimas gracias por el espacio y un gusto volver a platicar con ustedes. Un gusto, igualmente. Bueno, esta reforma tiene digamos que el aspecto más llamativo y controvertido de esta reforma es la elección por elecciones populares de los jueces, magistrados y ministros judiciales en México. Los ministros son, digamos, los jueces supremos, pero además se reduce bastante el poder, de alguna manera, de la Suprema Corte de Justicia al reducirse el número de los ministros, también reducirse el tiempo de su cargo. Además se crea un tribunal de disciplina judicial, entre otras medidas que ya fueron aprobadas en la Cámara de Diputados, en el Senado y en más de los 17 congresos locales necesarios para reformas que implican cambios en la Constitución. Con respecto al Estado de Derecho, Asael, ¿cuál es el aspecto que más te parece preocupante de toda esta reforma? Sí, desde luego, la reforma judicial del presidente López Obrador, pues en primera instancia sí busca cambios estructurales en el sistema de justicia de México, con el fin, según ellos, de combatir la corrupción y la impunidad. Propone en primera instancia, entre otras cosas, como bien decías, la centralización de ciertos poderes judiciales, la modificación y la selección de jueces y un mayor control del Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Aquí yo resalto 4 puntos muy importantes. En primera, que es lo que ya mencionaba, que es la centralización del poder. Aumenta la influencia rapaz del Ejecutivo sobre el Poder Judicial, lo que debilita la independencia de este último. Es decir, si ya tenían controlados de por sí que es el Poder Ejecutivo y además del Poder Legislativo, que habíamos visto que tienen una abrumadora votación, una mayoría calificada sobre los otros, sobre la oposición, pues ahora buscan también poder controlar el Poder Judicial. En segunda instancia, pues es precisamente lo que nos comentabas, que es el nombramiento de jueces. Estas propuestas para cambiar el proceso de selección pueden también permitir nombramientos arbitrarios alineados con los intereses del gobierno. Específicamente nos hablabas de que sí, se va a hacer una comisión por parte del Ejecutivo donde ellos, por medio de una mayoría calificada por parte del Congreso de la Unión, van a poder decidir a los jueces, ministros y magistrados para que ellos sean los repartidores de justicia y no por nombramientos que estén estrictamente sujetos a una carrera judicial o a los nombramientos de personas que en verdad se lo merecen. Y como cuarto, pues un tercer punto es la impunidad y la corrupción. Digo, aunque busca combatir estos problemas, las reformas podrían facilitar la manipulación del sistema para favorecer aliados políticos del gobierno, que de por sí, con el poco control que ya tienen, sobre todo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podrían aún tenerlo más si siguen con si se implementa ya de forma pragmática este tipo de reforma judicial. Bueno, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum señalan que esto es una verdadera forma de democracia, que se está logrando una verdadera forma de democracia. Tienen un concepto particular de la democracia distinto a la democracia representativa. Y esta reforma no sería la única que buscan implementar a través de la llamada Cuarta Transformación. ¿Qué concepción de la democracia tratan de imponer en México a través de estas reformas y qué otras medidas buscan cambiar en el país a través de estos cambios constitucionales? Digo, sin lugar a dudas, la necesidad de reformar el sistema judicial en México es indiscutible, considerando la constante batalla contra la corrupción generalizada y la impunidad. No tenemos ahí ningún tema ni por parte de ningún analista. No obstante, pues sí, esta reforma judicial planteada debilita el Estado de Derecho
y hace que la ley sea susceptible a una ejecución arbitraria, como ahorita lo comentaba. Como resultado, pues esto sí tiene algunas consecuencias que ya hablaremos más adelante, pero sobre todo sobre el tema económico. Pero ¿qué percepción ellos tienen en el tema de qué es democracia? Pues yo podría poner un ejemplo muy rápido. Imagínense ustedes que les digan que se someta a votación si nosotros como ciudadanos podemos o no tener propiedad privada, con las tres características que definen esta, que es el usufructo, el valor de posesión y el valor de transferencia. Que nos digan, bueno, vamos a decirle a tales ciudadanos si quieren o no que se tenga la propiedad privada sobre la ciudadanía, y si no es así, pues vamos a someterlo a una consulta popular, porque aquí de esta manera están haciéndole como el sinónimo a la democracia. Entonces, todo esto viene con una trampa. Yo lo comentaba la vez pasada, en esta reforma judicial nos manoteó mucho el presidente en decirnos, miren, ustedes, ¿qué es lo que quiere el pueblo? Que se elijan a sus juzgadores o que no se elijan. Esa es la única forma, pero tiene otras trampas, ¿no? Por ahí es que creen un comité donde ellos lo pueden elegir, creen esos mismos comités que estén sujetos a una mayoría calificada, y todo con base a decir que es la democracia, que en sí para ellos son consultas populares que están meramente arraigadas a todo su clientelismo político. Y sí, bueno, hay que ser realistas, también este clientelismo político es muy activo políticamente hablando dentro de las esferas que ellos manejan, porque hay mucha apatía, y lo tengo que decir con toda honestidad, mucha apatía de la ciudadanía mexicana al entrometerse o al querer discutir esos temas políticos tan relevantes para México. Ahora, Andrés Manuel López Obrador tiene goza de bastante popularidad, tiene discursos multitudinarios y además controla el oficialismo y sus aliados. Tienen mayoría calificada en la Cámara de Diputados y controlan el Senado. Ante estas circunstancias, en este escenario, ¿cuál es la situación de la oposición? ¿Qué tan articulada está la oposición para hacer frente a todo a esta campaña populista y demagógica que busca de alguna manera cambiar la Constitución y el Estado de Derecho? Claro, se me olvidó comentar rápido un punto de la anterior pregunta, pero sí, específicamente en febrero de 2024 de este año, el presidente envió un paquete de 20 reformas constitucionales que buscan de manera muy transigente quitarle contrapesos al Ejecutivo Federal. Aquí el problema es que en ese momento, cuando él buscó, cuando mandó estas 20 iniciativas de ley que son constitucionales, necesitaba una mayoría calificada que no tenía. No obstante, pues después del 2 de junio, que fueron los comicios presidenciales aquí en México, lo lograron. Y con base a eso, pues él entonces tuvo todo el poder, tiene todo el poder con la presidenta entrante para poder, en primera ya dictaminaron y aprobar sin ya discusión o sin hacerle caso a la oposición la aprobación de todas estas leyes constitucionales. Entonces, en este caso, ¿cómo veo a la oposición? Pues demasiado debilitada en primera instancia. En segunda, porque han venido siendo arropados esta oposición por políticos ya con una trayectoria bastante deteriorada. No lo estoy diciendo por todo el mundo, porque hay algunos muy rescatables, pero la mayoría de las personas que rigen o que siguen siendo las cabezas de esta misma oposición, pues ya no, la ciudadanía ya no lo ve con los mismos ojos. Entonces, esa es la forma en que también ellos expresaron en las urnas que ya no querían que pues esta oposición que los ha gobernado por muchos años tuviera nuevamente en sus manos el poder de decidir cuál iba a ser el rumbo del país. Desafortunadamente, pues yo veo muy debilitada la oposición. Poco se puede hacer más que del lado del activismo social. Ahora, con respecto a ese punto, la debilidad de la oposición tradicional, al haberse aprobado, bueno, para empezar, tenemos que en la Cámara de Diputados ya gozan de mayoría calificada. Sin embargo, en el Senado tenían 85 escaños entre el oficialismo y sus aliados. Sin embargo, hubo un caso de un senador que traicionó al PAN con un voto que fue determinante para la aprobación de esto. ¿Cómo se vivió la aprobación y este tema de la reforma, de la votación de la reforma judicial en el Senado? No, pues, sin duda fue un escándalo nacional lo que se suscitó. Eso yo no tengo duda, no tiene precedentes que en algún momento se haya tomado la Cámara de Senadores para hacer presión
sobre todo en estas circunstancias donde no había certidumbre de qué iban a pasar con algunos senadores que posiblemente iban a ausentarse o los iban a comprar. En este caso, compran a un senador del Partido Acción Nacional que no es, no gozaba de una gran reputación y que tenía por ahí algunas órdenes de aprehensión, según algunos medios de comunicación, inclusive acusados por peculado, acusados por corrupción, por mentirle al gobierno, por malversar fondos públicos. Entonces, pues de eso se agarró el oficialismo para presionar o en negociar con este senador en Miguel Ángel Yunes, ¿no? La realidad, sí, Miguel Ángel Yunes. Pues la realidad en decirle, oye, bueno, dejamos de presionar a tu familia, quitamos las órdenes de aprehensión, tal vez tú te vas en las primeras horas en donde empiece la sesión, te vas a ausentar, más a mandar a tu papá y en la noche sales a dar el comunicado de que tú ya reflexionaste y vas a dar el voto a favor del oficialismo, pero prácticamente fue una chicanada. Y además de todo, pues se está constatando que sí tenía nexos o que sí era corresponsable de lo que se le estaba acusando directamente desde el gobierno. Pues cómo se vivió, la verdad es que pues sí, mucha parte hay de culpa en la oposición en mandar a estos escaños a personajes que tienen, pues como decimos los mexicanos, colas que les pisen. Bueno, Asael, vamos ahora a una pausa y regresamos para analizar las implicancias económicas de la reforma judicial promulgada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Seguimos en Informe Extra acompañados de Asael Polo, quien es asesor económico en la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión de México. Hemos visto en el bloque anterior cómo se verá afectado el Estado de Derecho en el país a raíz de la reforma judicial recientemente promulgada por Andrés Manuel López Obrador en los últimos días de su gobierno. Ahora, esta reforma también va a tener repercusión económica en el país y todo apunta a que sería bastante negativa. Asael, ¿cómo se verán afectadas las exportaciones en el país a raíz de la reforma, de las inversiones, la inversión extranjera, mejor dicho, en el país a raíz de esta reforma? Claro, antes de tocar tal vez ese punto de la inversión extranjera directa, quisiera dar el contexto que estas reformas en donde yo les comentaba que se presentaron en febrero y que están próximas a aprobarse, ya se aprobó la primera, la reforma judicial, se enfocan principalmente en aumentar el gasto público. Y sin una reforma fiscal que la respalde, esto podría sin duda crear una inercia significativa en el gasto, ejerciendo presiones sobre todo en las calificaciones crediticias soberanas y restringiendo también la capacidad que vaya a tener en su momento de gasto Claudia Sheinbaum, la futura presidenta. Para promover nuevas prioridades de gasto, esta rigidez fiscal pues podría dificultar al gobierno la introducción de nuevas propuestas y va a limitar sin duda alguna el avance de las innovaciones. Yo lo comentaba la semana pasada que más o menos para nosotros en el marco legal del TEMEC significa entre 740,000 y 750,000 millones de dólares en 2023. Algo así, en este momento, yo les decía que ya estaba parado en 50,000 millones ahorita la inversión extranjera directa que quiere entrar en este momento a México. Ya. El día de ayer tuvimos una noticia relevante que más o menos estaban paradas como en 70,000 millones de dólares hasta que el gobierno no diera certidumbre jurídica de cómo iban a operar las inversiones aquí en nuestro país. El tema de todo esto es que además de que, bueno, si bien ya se aprobó la reforma judicial y el mismo domingo ya se hizo oficial en el Diario Oficial de la Federación, estos todavía están sujetos a que se hagan modificaciones a las leyes secundarias que le den certidumbre a los inversionistas, sobre todo de la inversión extranjera directa, para que ellos puedan materializar estas aquí en México y pues bueno, puedan surtir efectos, sobre todo las físicas, no tanto las financieras. Ahora, ¿esta reforma además tiene repercusión en la inflación en el país? Sería muy difícil en este momento hablar sobre si tiene ya directamente una repercusión en el país. Lo que yo sí podría decir es que de materializarse
esta contracción en 70,000 millones de dólares, si hay una correlación entre la caída de la inversión y el aumento de precios. No obstante esto, pues yo atrevería a decir que va a suceder, porque como ustedes saben, a veces los grandes consorcios, las grandes empresas tienden a tener estas negociaciones con el gobierno para que no tengan las afectaciones tan directas en esos términos de bolsillo, pero si le llegara a pegar directamente, que posiblemente va a ser a las pequeñas y medianas empresas, sí va a haber un aumento de precios. No estaría yo pudiendo afirmar que va a haber una inflación, pero sí presiones inflacionarias. Tal vez ahorita el contexto inflacionario en México responde más a una inestabilidad en términos globales y por otras cuestiones en temas más específicos de política monetaria, que podría ser la emisión primaria de dinero. Ahora, los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá, a través de sus embajadores, manifestaron en su momento su preocupación con relación a esta reforma judicial, algo que no le gustó nada a López Obrador. Teniendo en cuenta el TEMEC que se va a renovar, ¿cómo se ve afectada la relación de México con estos países? Eso sin duda ha sido un tema en boga aquí en México y sobre todo en el consenso de analistas económicos. Los cambios, desde luego, que podrían alterar el marco legal del comercio exterior mexicano, altamente concentrado en Estados Unidos y Canadá. Sus socios, que son los socios del TEMEC, ¿no?, con los que se intercambian mercancías por, como les comentaba, de unos 750,000 millones de dólares. A esto fueron las entradas en 2023. Todavía no vamos a saber qué tanto va a afectar para el cierre de este año, pero posiblemente van a ser menores. Entonces, la estricta normativa que el tratado establece para sectores como el automotriz o para resolver conflictos laborales podría ser afectada por jueces más pendientes de los votantes que de las leyes. Imagínense ustedes. Entonces, sí preocupa que los jueces no tengan en cuenta únicamente la legislación mexicana y los acuerdos con Estados Unidos y Canadá como parte del TEMEC. Eventualmente, pues, perjuicios a la inversión y al comercio afectarían finalmente el crecimiento esperado para el PIB, que se está ya materializando en este momento, que antes de la reforma ya fue recortado por nuestro Banco Central del 2.4 al 1.5%. Fue muy significativa para este año, y del 1.5 al 1.2 para el 2025. Por ahí yo quiero dar un dato muy rápido, que para pagar la deuda de 6.6 billones que nos va a dejar este gobierno, no podemos estar creciendo al 1.2%, deberíamos estar creciendo a tasas mínimos por sexenio en promedio del 5%. Entonces sí nos pone en una encrucijada completamente este tipo de reformas. O sea, se recorta el crecimiento económico, y al no haber crecimiento económico, pues impacta directamente a la recaudación tributaria, que es, digamos, de donde, bueno, no es que digamos, es de donde sale más dinero para poder hacer frente a este tipo de obligaciones financieras. Ahora, antes de ir al último bloque, quisiera hacerte una pregunta acerca de la posición internacional de México, la posición de México en el plano internacional, teniendo presente que Morena pertenece al Foro de Sao Paulo y que Claudia Sheinbaum se ha reunido con el Grupo de Puebla. ¿Qué puede señalarnos con respecto a este tema? Es que, si bien en Morena están las alas más radicales, que sí, inclusive siguen algunas ideologías como hasta narcocomunismo, también están algunas voces más sensatas que están más o menos como apegadas al centro derecha. Personalmente, pues yo no estoy de acuerdo con ninguna de ellas. Aquí yo abiertamente puedo decirles que soy un liberal económicamente. Entonces, sí, si bien esto está así, sí hay, digamos, un buen acuerdo que tienen entre ellos políticamente hablando de cuál va a ser la línea a seguir. Sobre todo, si bien no tanto por los consensos internacionales como el Foro de Sao Paulo, sí lo tienen directamente por la línea que les marca el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, en ese sentido, ellos están muy bien atrincherados. No creo que vayan a escuchar voces de algún otro tipo de posicionamiento, de algún otro tipo de análisis, ni mucho menos de algún tipo de oposición. Asael, vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque para analizar la herencia que va a recibir Claudia Sheinbaum.
Seguimos en Informe Extra acompañados de Asael Polo. En este bloque hemos analizado las implicancias bastante negativas en México a raíz de esta reforma judicial promulgada por el gobierno de López Obrador, tanto en el tema del Estado de Derecho como en materia económica. Ahora bien, concretamente, Asael, ¿cuál es la herencia y las repercusiones que tendrá el gobierno entrante de Claudia Sheinbaum? Sobre todo lo que más nos ha preocupado a los mexicanos, y no es tanto por términos económicos, es los homicidios directos que deja este presidente. Estamos ahorita hablando de 194,000 y seguramente va a cerrar en los 200,000 por el promedio de homicidios que hay diario en este país. Por otro lado, en materia económica, el sexenio que termina pues ya prácticamente en 12 días será un periodo perdido en este momento. A reserva de conocer los datos del comportamiento económico del tercer trimestre del Producto Interno Bruto, habría crecido apenas menos del 1% al año, lo que implica un retroceso también en términos per cápita, es decir, lo que se produce en el país dividido entre el número de ciudadanos. Estamos hablando de un retroceso de 16 años en términos de riqueza para cada individuo dividido entre todo lo que se produce en el año. El deterioro económico tras el repunte de post-pandemia va a seguir el próximo año, en el que se espera pues igual y un crecimiento del Producto Interno Bruto incluso menor que desde el año cuando hubo esta pandemia. Inclusive hay indicadores económicos como la inversión fija bruta que van camino a un estancamiento que, a más allá del final de las obras faraónicas que impuso este gobierno, deja ver todo el peso de la incertidumbre política. Y lo peor es la infraestructura inútil que creó el gobierno de López Obrador, que es que, lejos pues, de poder encadenar un crecimiento económico, la gran mayoría va a implicar el destino de enormes cantidades de recursos para subsidiar su existencia. Por ahí nosotros tenemos algunos estudios económicos donde, por ejemplo, el Tren Maya se tendría que subsidiar dentro de 200 años, no va a tener ningún tipo de utilidad o ganancia en el corto plazo. Un aeropuerto como el Felipe Ángeles, que en sus primeros informes de sus estados financieros tenía menos utilidad o ganancias que una tienda de estas muy conocidas en México que se llamaban Oxxos. Entonces, imagínense ustedes que una cadena, que una sucursal como la del Oxxo genere mayor utilidad que todo un aeropuerto, que todo un aeropuerto, pues es increíble, no cabe en la razón económica. No obstante, pues aún así se han empeñado en seguir defendiendo este tipo de proyectos. Y eso es lo que le van a dejar a la siguiente presidenta pues para el siguiente sexenio. Ahora, para terminar, ¿consideras que existen posibilidades de que una vez ya como presidenta Claudia Sheinbaum rompa con Andrés Manuel López Obrador del mismo modo que Lenín Moreno lo hizo con Rafael Correa? Yo lo veo con una posibilidad muy baja de que sea así. Y por una sencilla razón, y una razón muy poderosa. Prácticamente todas las personas que están como legislativos, las personas que lleguen a estar en algún momento como jueces que van a ser elegidos por Morena, son personas muy fieles, muy arraigadas y con mucho cariño, prácticamente fanático a López Obrador. Entonces yo digo que si la presidenta llega a poner un manotazo, todas estas personas le podrían empezar a no dar la legitimidad que ella quisiera. Yo quisiera que así fuera el escenario, que en algún momento de verdad sí dieran manotazo e implementar otro tipo de políticas más sensatas para México, sobre todo por las cuestiones fiscales, que nosotros tenemos estimado que sí, muy probablemente se viene una crisis por deuda, pero caray, le impusieron también todo el gabinete y son personas muy leales a López Obrador. Difícilmente yo veo que haya una negativa a lo que ya le impusieron con estas reformas de Sheinbaum a López Obrador. Asael Polo, especialista en finanzas bancarias y política económica y asesor en materia económica en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Asael, ha sido un gusto. No, el gusto es mío y muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Un gran abrazo al auditorio. No, gracias a ti. Hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.